DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Aquí estamos en la tercera edición tras esta intensa jornada de testigos en la Comisión de Juicio Político. Iniciaron con el expediente de la obra social. Van a continuar por lo menos 2 jornadas más. Ya lo dijo Carolina Aguilar, la presidenta de esta comisión. Y muy interesante lo que sucedió hoy, un poco tedioso, como decimos, es difícil seguir las comisiones de juicio político, pero sale mucha información, así que vamos a estar analizándola en esta hora y seguramente conectando con nuestro móvil para poder hablar con algunos de los diputados y diputadas que estuvieron siguiendo muy de cerca la comisión. Pero le voy a dar la bienvenida a mis colegas y compañeros. Claudio Mardones, bienvenido, ¿cómo anda? Amanda Alma, muy buenas tardes. Me parece muy bien, está todo tranqui. Todo tranquilo. ¿Preparado para mañana? Sí, preparado para la sesión de mañana, pero también, bueno, entiendo que hoy han empezado a hilvanarse algunos temas muy importantes referidos a la obra social del Poder Judicial. Sí, la que sabe mucho de los temas que se han hilvanado para la sesión de mañana es Gabriela Vulcano, que le doy la bienvenida. ¿Cómo anda? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Cómo estás, Amanda? Bien, muy bien. Estás acá en compañía de Antonio Ricovene. Amanda, ¿cómo andás? Un nuevo corte de pelo. Bueno, muchas gracias. Estuviste conversando mucho con el jefe de bloque oficialista hoy. Te vi ahí, tiki, hablando para que te tire prenda. Sí, charlando un poquito sobre lo que se espera de la sesión de mañana, porque bueno, como sabemos hay un temario grande. El principal tema es el referido al proyecto del lavado de activos, pero no es el único, hay varios otros temas que son de relevancia, ¿no? Interrumpo un segundo porque nos están llamando desde el móvil, nos vamos a conectar directamente ahí con la Comisión de Juicio Político. Así es, Amanda. Bueno, por supuesto, saludar a todo el piso de la audiencia que nos sigue a través de Diputados Televisión. Estamos con la diputada Vanessa Sile y acaba de concluir lo que es esta nueva reunión temática, particularmente sobre la obra social del Poder Judicial de la Nación, con diferentes declaraciones, con diferentes preguntas también por parte de los legisladores y legisladoras y una opinión y un resumen también un poco de lo que se ha vivido en esta reunión que tanto se venía esperando, ¿no?, contra los miembros de la Corte Suprema. Bueno, hola, buenas noches a todos y a todas por ahí. La verdad que como síntesis y como primera reunión para abordar las denuncias sobre irregularidades, sobre desmanejos, sobre faltas de controles absolutos y sobre posible malversación de fondos que hay en la obra social, fue una reunión muy productiva. Vinieron 2 de los auditores, una auditora médica, un auditor contable. La verdad que dos personas de alto nivel que habían sido designados por la propia Corte para auditar la obra social, que a primera vista ya dejaron de manifiesto que durante el 2008 hasta el 2021, por lo menos, que fue el periodo auditado, hubo desmanejos, no hubo sistema de contabilidad, no hay sistema de contabilidad en la obra social. Esto hace que se carezca de toda confiabilidad. Dicho estas palabras por el contador, un contador que, por ejemplo, fue perito de una comisión especializada contra la corrupción, ¿no? Lo dijo. No lo dijo Vanessa Siley. Lo dijo en el marco de la Comisión de Juicio Político. Dijo además que se carece de manuales de circulación y administrativos. Nunca la obra social, siendo que era obligatorio, elaboró un presupuesto. Esto genera que la carencia de un presupuesto en un órgano como la obra social del Poder Judicial de la Nación, con 100.000 afiliados y afiliadas en todo el país, no tenga planificación, no pueda tener gestión y por ende no pueda tener control. Esa es la realidad que se ha expresado hoy y bueno, la verdad que al finalizar el día también vinieron 2 afiliadas a la obra social, madres ellas con sus hijas con discapacidad. Y eso para mí es de lo más importante porque la verdad esto se trata de la salud y se trata de la vida de las personas. La gestión pésima y la responsabilidad absoluta de los miembros de la Corte Suprema, porque la Corte es la que administra, gestiona, determina, crea el estatuto, lo hace cumplir, regula los fondos, designa a las personas, todo eso que debe hacer la Corte y no hizo.
atrás de todo eso está un servicio de salud y está la vida misma de las personas, ¿no? ¿Qué tal, diputada En este caso, Siley? son afiliados y afiliadas judiciales. ¿Cómo está? Vanessa Mandalma te Hola, saluda. ¿cómo estás? Quería preguntarte, Aldo Tonón, el exdirector de la obra social del personal de la Justicia Nacional, no se presentó en el día de hoy y reiteraron también al inicio de la jornada que van a volver a convocarlo. Y si no se presenta, será entonces el proceso de la convocatoria a través de la fuerza pública. ¿Qué expectativa tienen desde la comisión de la presencia de Aldo Tonón, que es uno de los principales funcionarios que administró hasta hace pocos días, la obra social? Sí. Yo creo que, mire, lo que alegó el doctor Tonón es que él estaba denunciado en varias causas penales, en el Fuero Federal, Criminal y Correccional Federal, de Comodoro Pi, por temas de la obra social, y que en función de esas denuncias penales no podía venir. Y esa particular cuestión no es óbice y no es oponible a la Comisión de Juicio Político. Primer punto, porque un testigo no sabe lo que le van a preguntar. No se le manda el pliego de preguntas y nadie le avisa a un testigo si se te va a preguntar por las causas penales. Primer punto. Segundo punto, en caso de que ese testigo venga, se le pregunte por las causas penales y como nadie se puede incriminar, eso es un derecho que posee cualquier persona, el testigo solamente debe decir en ese momento, y si quiere puede asistir con un letrado, con su abogado o abogada, debe decir, no, este tema no lo respondo por estar denunciado penalmente en esta materia. Y punto final. Así lo hizo en su momento cuando vino Germán Garabano, por ejemplo. La última sesión. Que, bueno, sí, fue ministro de Justicia, de Derecho conocerá. Entonces, y vino, y cuando le preguntaron por causas penales, dijo que no iba a responder porque eran causas penales, y nadie más le insistió en la pregunta. Así que yo creo que el doctor Tonón va a analizar la cuestión y va a volver a venir la próxima reunión. Creo que no tiene fundamento ni lógica ni le asiste el derecho a su planteo. Gracias, diputada Siley, por este ratito. Sabemos que acaba de terminar la comisión, así que le agradecemos por este instante aquí en la tercera edición. No, muchísimas gracias a ustedes y un saludo a toda la audiencia. Adiós. Bueno, Gracias, Lourdes, sabemos que estás ahí con los distintos diputados, así que te dejamos trabajar y que te ubiques para nuestra próxima entrevista. Dale, por supuesto. Acá vamos a quedarnos pendientes de los testimonios de aquellos miembros de la comisión que vayan saliendo. Muchas gracias. Bueno, ahí explicaba justamente, saltamos un poco de tema y tema, porque son los dos temas importantes del día de hoy. Por un lado, la Comisión de Juicio Político, y por otro lado, lo que nos contabas, Gaby, hace un ratito nada más, de lo que se está preparando para mañana, que es la sesión convocada a las 11, donde hoy se dictaminó el principal proyecto que se va a debatir. Sí, porque uno de los temas que están tratando de ver en este contexto electoral es que, bueno, haya sesiones de manera periódica. De hecho, bueno, se hicieron algunas sesiones estas últimas semanas, y poder mantener el ritmo de trabajo que se viene haciendo con distintos proyectos, en torno a distintos proyectos que obviamente lo que están buscando desde el oficialismo es que pueda haber consenso con la oposición para poder avanzar con el debate de algunas de las iniciativas. Decíamos que, bueno, una de ellas tiene que ver justamente con este proyecto vinculado al lavado de activos, pero hay muchos más temas. Si querés, Amanda, te cuento algunos de los que se van a tratar mañana. Está el programa de pubertad precoz central, que es una iniciativa en la que hay apoyo del oficialismo y de la oposición. Sí. En el caso del lavado de activos, que hoy se dictaminó, surgieron dos dictámenes, uno de mayoría que acompañó el oficialismo. Cruces raros, ¿no?, que se dan en esos dictámenes. El oficialismo junto al PRO, que eso no suele ser tan común, y la coalición cívica, Evolución Radical y el radicalismo y el Interbloque Federal no acompañaron y firmaron un dictamen de minoría de manera conjunta. Pero bueno, en ese te diría que es donde hay más diferencias entre el oficialismo y la oposición en los temas que se van a tratar mañana.
Pero como te decía, en el programa de pubertad precoz, ahí la verdad es que hay un consenso importante. Después está el programa de respaldo a estudiantes de Argentina Progresar, que es otro de los proyectos que se van a tratar. Y ahora, si te parece, seguimos porque son 8 en total los que se van a estar discutiendo en el día de mañana. También nos vuelve a convocar Lourdes López, nuestra compañera que está ahí, a la salida de la Comisión de Juicio Político. Lourdes. Así es, Aman. Bueno, seguimos, por supuesto, recabando más testimonios de legisladores y legisladoras luego también de lo que ha sido esta reunión temática por la obra social del Poder Judicial. El diputado Rodolfo Tailade ya está con nosotros. Bueno, diputados, conclusión al respecto de esta reunión temática, que obviamente había mucha expectativa alrededor de estas irregularidades que se habían marcado y, con lo tanto, citar, por ejemplo, al exdirector de la obra social. Sí, que no vino y vamos a volverlo a citar para la semana que viene, para el martes que viene. La verdad que creo que fue una reunión en donde quedó, o por lo menos empezó a quedar claro, nuestra hipótesis de investigación, que básicamente, para hacer, si se quiere, una suerte de síntesis, podríamos decir que la obra social incurrió en el abandono de sus afiliados y en corrupción en sus prácticas de administración, de gestión. Bueno, los afiliados, hoy vinieron 2 afiliadas a la obra social, con 2 chicos, cada una con un hijo, cada una con problemas o con diagnósticos de discapacidad. Y bueno, nos contaron que es un parto conseguir que la obra social les dé pelota, que les reintegre la plata. Mientras tanto, todos los meses tienen que poner entre 200 y 300 mil pesos por los distintos tratamientos de cada uno de esos hijos. Y con el nivel de estrés, como contó una de las chicas, el nivel de estrés y de angustia absolutamente enorme para una familia. Yo lo puedo decir porque soy padre y no me imaginaría estar en una situación de esas. Y la verdad que la obra social no les da ni 5 de bolilla, no hay profesionales, no hay atención, no hay contención y mucho menos hay pago, que es lo que más le interesa en este caso a las afiliadas. Y por el lado de la corrupción, o si se quiere, el desorden, el desmanejo administrativo contable, bueno, estuvieron algunos auditores que hicieron un informe a pedido de la Corte, un informe lapidario, que básicamente con ese informe nosotros podríamos avanzar en un dictamen acusatorio, porque es así de contundente. Pero bueno, llamamos a quienes trabajaron en ese informe y también le tomamos testimonios a 2, una persona que actualmente trabaja en la obra y una persona que trabajó durante pocos meses. Bueno, pero todos los testimonios fueron contestes en que básicamente es una obra social que no tenía sistema de contabilidad, o sea, a ese nivel estamos hablando. No tenía sistema de contabilidad. Sí. No había no había manuales de procedimientos, no había balances que eran consistentes. Todos los balances firmados por profesionales de ciencias económicas, ninguno está su firma certificada en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, con lo cual quiere decir que escribieron cualquier cosa porque no hay datos fidedignos, confiables, para trasladarlos a un balance. Es decir, que en principio lo que declararon hoy, la hipótesis nuestra de investigación se corroboró de punta a punta. La semana que viene van a venir más auditores y en algún momento, si no es la semana que viene, será la siguiente, tendrá que venir Marchi, el administrador. Marchi es una persona muy importante para nuestra hipótesis de investigación, pero también para la de la coalición cívica. Es decir, Marchi está señalado como parte del esquema de corrupción de Ricardo Lorenzetti por parte de la coalición cívica. Y lo que vemos hasta ahora es que están levantando un poquitito las riendas del caballo. No están avanzando con el juicio político a Lorenzetti, no hay medidas de prueba, no proponen ningún testigo en ese sentido. Esperemos que cuando venga Marchi, se acuerden de que denunciaron a Lorenzetti. Diputado Tailade, Amanda Alma lo saluda desde aquí, desde el estudio. Gracias por este ratito con la tercera edición. Hola, Amanda. No me vas a preguntar de pubertad precoz. No, por supuesto que no, por supuesto que no. Te voy a preguntar sobre el juicio político. Mañana te preguntaremos en todo caso sobre eso, después de la sesión. Ahora nos interesa un poco, hiciste el resumen de
justamente las revelaciones que se conocieron hoy, que están contenidas en el informe de la auditoría, pero también vino, como bien contabas, una funcionaria que está actualmente en funciones justamente en la obra social del Poder Judicial, y parecía que no daba cuenta de un proceso, o que todo está muy flojo de papeles, ¿no? En definitiva, o no sabía los procedimientos para la firma de los cheques, o todo es muy, digamos, poco profesional, para ser generosa en ese sentido. Es así, es poco profesional, poco serio, muy desprolijo todo, muy casero, como muy casero. Muy rústico. En una organización que maneja miles y muy rústico, exacto. En una organización que maneja no solo depende la salud de cientos, bueno, en este caso son 100.000 afiliados a la obra social, entre activos, adherentes y jubilados. No solo depende la salud de 100.000 personas, digamos que manejan cientos de miles de millones de pesos la obra social. Es dinero público en el fondo. En el fondo es dinero público. No, la verdad que no puede tener el tratamiento que tiene, lo que han contado hoy, ¿no? Y bueno, y en particular esta chica, que se llama María Guadalupe Burgos, que nosotros, a raíz de distintas publicaciones periodísticas, teníamos entendido que era la sobrina de Juan Carlos Maqueda. Pero bueno, hoy negó cualquier relación con Maqueda y con su esposa. Lo que no negó es lo que las publicaciones periodísticas decían que hacía esta chica, que es firmar cheques sin ser profesional, sin tener una designación formal en algún cargo. Ella se maneja de alguna manera como protesorera, pero nadie la nombró como protesorera. Está a cargo de la tesorería y de la relación con los bancos, con cuentas millonarias, pero no tiene una designación formal en ese sentido. Entonces, más allá de que no recordaba demasiadas cosas la testigo, ¿no? Estaba muy olvidadiza. ¿Qué tal? Gabriela Vulcano la saluda. Usted recién decía que justamente en referencia a esta testigo que todo sonaba como un manejo en la obra social muy casero o poco profesional. ¿Cree que efectivamente es así o que la testigo decidió abiertamente escatimar información y no dar precisiones sobre el rol que ella cumple y a quiénes responde? Porque también ahí le preguntaron, bueno, quiénes eran sus jefes, ¿no? Si había intermediarios y la verdad es que fue un poco confuso eso. Era una protesorera. Y no, yo no diría que fue confuso, fue muy clara. La protesorera no tiene un tesorero arriba de ella, no tiene un subdirector de contabilidad como superior, y supuestamente su superior directo es el directorio de la obra social. Bueno, la anterior testigo a Burgos, que fue la contadora Solanas, ella fue durante 6 meses subdirectora de administración y contable, y durante 6 meses fue la jefa de esta chica, lo reconoció como tal Burgos. Pero Burgos hace Burgos o Bustos. No, Burgos. Burgos, hace 17 años que está en la obra social. Ella entró llamativamente cuando entró Maqueda a la corte, y entró esta chica con una camada que vino de Córdoba. Pero bueno, veremos cuál es la relación con Maqueda. Probablemente sea verdad que no se aparienta, pero alguna relación tiene que haber, porque una chica que no es profesional, que no tiene ninguna experiencia anterior en el manejo en este tipo de organizaciones y demás, la ponen como un paracaídas a firmar cheques. Claro. Y bueno, me parece que Maqueda la debe conocer de algún lado. No creo. Y si no la conoce, entregando la confianza de esa manera, también me parece que está ejerciendo mal su cargo de juez. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Acá lo saluda Antonio Ricovene. Le quería preguntar, después de estas jornadas, distintas jornadas, y bueno, y hoy una de las más esperadas. ¿No está mi periodista preferido ahí, Mauricio Cantando? No está Mauricio cantando. Tenemos Mauricio otros. Cantando. Tenemos a Claudio Mardones. Hoy no estuvo. Está Claudio Mardones, no sé si da Hoy lo no mismo. Estuvo. Bueno, no, el primero es Cantando, después viene Mardones. Estaba en la comisión, Mauricio. Sí.
Está a la tarde. Bien. Estaba ahí, A usted estaba ahí les dijo que venía la comisión. No, les dijo que yo venía lo la vi. comisión, pero no sé si. No, diputado. Hay pruebas, yo lo vi, diputado, yo hay lo vi, pruebas, yo hay lo pruebas vi. de que estaba ahí. Lo vi, Igual lo nosotros saludé. nos vamos a andar buchoneando que Bueno, anda haciendo vamos no con Antonio, Mardones. vamos con Antonio. Lo acepta también No sé Antonio. si seré su favorito, pero le podré hacer alguna pregunta, si me lo permite. Se pone celoso. Vas en camino, vas en camino. Vamos todavía, entonces. No, le quería preguntar qué puede, después de estas jornadas, qué lectura entre líneas va haciendo de lo que era la relación, ¿no?, entre Lorenzetti y Maqueda, ¿no? Uno donde se pusieron las primeras, donde se puso la mira en el estudio de lo que se estaba sucediendo en esta obra social, donde había una auditoría, donde había una dirección, donde había descoordinaciones y, bueno, parte de lo que quedó expuesto en la jornada de hoy. De esa relación, usted, bueno, ¿qué conclusiones empieza a sacar? A ver, yo creo que acá hay que tener en cuenta algunas cosas para evaluar y para hacer un análisis de lo que va de investigación en obra social y eventualmente al final del camino. Por un lado, va a haber una intención de los miembros de la Corte, de todos menos Maqueda, de atribuirle a Maqueda prácticamente la responsabilidad exclusiva de la supervisión, el monitoreo, el seguimiento de la obra social. Va a haber una intención de trasladarle la responsabilidad a Maqueda. Ricardo Lorenzetti ya lo hizo de manera directa. Lo hizo a través de 2 disidencias en acordadas, pero fundamentalmente en una disidencia, que es donde pone en conocimiento de la opinión pública, porque una acordada de la Corte es un documento público, pone en conocimiento de todos nosotros que había existido en agosto del 2021 un correo electrónico que le envió Juan Carlos Maqueda a los otros 3 miembros de la Corte. Cuando nosotros vimos esa disidencia, pedimos el correo electrónico y el correo electrónico efectivamente, por un lado, nos llamó la atención de que Rosati inmediatamente le dijo a Maqueda, vos tenés que hacerte cargo de esto o vos sos el que tenés que contestar esto. Y Maqueda le mandó a Rosati y Rosati nos mandó a nosotros o a la comisión, a la presidenta, el correo electrónico que habíamos pedido. Y ese correo electrónico, que es de puño y letra de Maqueda, reconoce todas las irregularidades prácticamente en espejo a las denuncias. Irregularidades contables, da cuenta de todo. Inclusive habla de desfalcos, cosa que tampoco tenemos confirmado que haya hecho denuncias. Pero entonces esta relación, nosotros no podemos adjudicarle solamente a Maqueda, tenemos que atribuirle la responsabilidad del funcionamiento de la obra social a la Corte, a los 4 miembros de la Corte. Y de hecho hoy, la contadora Solanas, esta funcionaria que duró 6 meses en el cargo, que nos dijo que se fue por cuestiones personales, pero yo creo que se fue porque eso era un escándalo, ese era un despelote gigantesco, la obra social no podía de ninguna manera corregir nada y de hecho en ese sentido fue bastante explícita de que no había interlocutores, de que no había... bueno, pero en definitiva, la contadora Solanas, ¿con quién habló antes de asumir la subdirección administrativa y contable de la obra social? ¿Con Maqueda? No, con Horacio Rosati. Claro. Más allá de que seguramente Rosati la haya convocado, porque como quedó claro, la contadora Solanas es la esposa de Andrés Azcárate, que es un secretario letrado de Horacio Rosati, que es probablemente por la cual la haya convocado la Corte, digamos. Ahora, más allá de eso, ella habló con Rosati. No habló no habló con Juan Carlos Maqueda, ni siquiera pudo hablar con Tonón, digamos, que era el administrador. Entonces, todos están involucrados en el manejo, todos son responsables de lo que ocurre en la obra social. Y en particular, esta relación que preguntaba Antonio de Lorenzetti y Maqueda, yo creo que esto se rompió, una relación que era muy sólida. Lorenzetti, digamos, tenía el acompañamiento siempre de Maqueda y creo que por eso le tira el hueso de la obra social. Lo cierto es que esta relación se rompe cuando Maqueda lo traiciona a Lorenzetti, para llamar de alguna manera el episodio, y vota para presidente primero a Carlos Rosecrat y al año siguiente a Horacio Rosati. Es decir, lo que duró durante muchos años, Maqueda le sacó el voto a Lorenzetti, que lo venía votando siempre, a la gran Lorenzetti. Acordate, viste que Lorenzetti se hacía elegir 2 o 3 años antes que terminara su mandato. Parecía el Chiquitapia, pero... del Poder Judicial. Pero bueno, sí, yo diría, perdón, el Chiquitapia tiene otra categoría, estamos hablando. Acá estamos hablando de Rafa Diceo, de esa gente.
Tailade, ¿cómo le va? Claudio Mardones lo saluda. Bueno, hola, ¿cómo va, Claudio? Bien, hay un dato importante que parte de todo esto tiene que ver porque esta es la única obra social que tampoco pasa por el control de la Superintendencia de Servicios de Salud, ¿no? Pero que, digamos, así es. No sé cuánto se habría podido evitar si los números de la obra social del Poder Judicial de la Nación pasaran por la Superintendencia de Servicios de Salud. Pero quería preguntarle especialmente con el tema de los afiliados perjudicados. Hoy hablaron pocos. Yo escuché que hay dificultades también para poder contar con esos testimonios. ¿Es así? ¿Les está costando poder sumar los testimonios de afiliados en la obra social? Se lo pregunto porque eso implicaría también de que hay muchas presiones en la obra social para poder impedir o para poder obstaculizar el testimonio de los principales afectados. Porque una cosa son las irregularidades, pero otra cosa es empezar a palparlo en carne propia en el testimonio de los principales afectados. Bueno, efectivamente es así. Hay mucho miedo en los trabajadores judiciales que tienen problemas con la obra social, que tienen sobre todo problemas como problemas tan serios y tan angustiantes como personas de su familia con discapacidad. Entonces, hay miedo porque ellos van todo el tiempo a la obra social. Todo el tiempo están tratando de que les den bolilla, de que les paguen los reintegros, de los trámites. Entonces están yendo permanentemente a la obra social y por supuesto que hay temor a que se cobren represalias, que por ahí no son represalias en el sentido de amenazas o ese tipo de cosas, sino mucho peores, las represalias de no pagarle el tratamiento, claro, o no pagarle los reintegros por el tratamiento a su hijo. Entonces no sé si vos advertiste, Claudio, que hoy las dos testigos afiliadas que vinieron a dar cuenta de su experiencia con la obra social son delegadas gremiales, sí, son delegadas del Sindicato de Trabajadores Judiciales, del CITRAJU. Bueno, efectivamente esa condición les da cierta garantía, cierta seguridad de que no van a tomar represalias con ellas, cosa que tampoco está demasiado claro. No creo que esté muy confirmado todavía, pero claro, bueno, esperemos que eso sea así. Pero el resto de los trabajadores, no es que nos esté costando conseguir damnificados, está lleno de damnificados. Imagínense que la litigiosidad en los últimos años aumentó un 300%. O sea, la cantidad de amparos que le meten a la obra social aumentó en los últimos años un 300%. Adivinen quién es la que resuelve las demandas contra la obra social. La Corte. Claro. O sea, ellos mismos. Claro, por eso le decía lo de la Superintendencia de Servicios de Salud, ¿no? Porque esto en otra obra social al menos pasaría por esa instancia. Acá no sucede. Así es. No, acá no. Es la única obra social, además, que está manejada por los patrones. Claro. Gracias, diputado Tailade, por este ratito aquí en la tercera edición. Le agradecemos mucho. Gracias a ustedes. Un abrazo. Adiós, hasta luego. Gracias, Lourdes, también, a vos que estuviste ahí. Un placer, ¿eh? Recepcionando a los diputados. Finalizando ya con los testimonios acá, que no ha quedado prácticamente nadie. Obviamente finalizó la reunión, ya se espera y se empieza a palpitar lo que es no solamente el próximo encuentro de la semana que viene, el día martes, con una segunda reunión temática sobre este mismo tema que tiene que ver con la obra social del Poder Judicial, sino que también ya para el día de mañana a las 10 de la mañana con la labor parlamentaria para la sesión. Gracias, Lourdes. Nos vemos mañana. Chao, buen trabajo. Bueno, estamos justamente repasando lo que dejó la Comisión de Juicio Político, que cada vez que concluye una nueva reunión de testigos, nos quedamos todos con mucha información por procesar, porque es muy intenso el trabajo y la verdad se están develando cosas bastante complicadas del manejo, sobre todo de la obra social, de los recursos de los trabajadores y de las trabajadoras de esa obra social. Vamos a presentar a nuestro próximo entrevistado de esta manera. Y es el momento de presentar a Juan Manuel Pedrini. ¿Cómo anda, diputado? Bueno, ¿cómo están? Bienvenido, diputado del Frente de Todos, de la provincia del Chaco y además miembro de la Comisión de Juicio Político. Se acaba de venir directo del segundo piso. Exacto.
¿Qué le pareció esta reunión de hoy? Fue la primera del expediente o de la hipótesis de investigación sobre la defraudación de la Corte Suprema hacia la obra social. Veníamos, bueno, de otra discusión que tenía que ver con el 2x1, ahora nos metemos más de lleno en lo cotidiano también, ¿no? de la vida de los trabajadores y trabajadoras. Bueno, hoy teníamos, la verdad que cuando comenzó el juicio político teníamos una hipótesis de que había mal desempeño en las funciones de los jueces de la Corte por el manejo de la obra social. Hoy creo que absolutamente para todos, esa hipótesis ya se transformó en certeza. Se confirmó. Se confirmó, pero absolutamente. Cuando la oposición dice que salimos de pesca, de excursión de pesca, porque no tenemos nada, bueno, hoy se retiraron. Y creo que quedaron dos nomás. Quedó el diputado Oliveto y el diputado López. El resto se retiró. Creo que... Vinieron pocos también hoy. Fue un día con muchas ausencias. Creo que sabían con lo que se iban a encontrar. La sesión de hoy, creo que hoy se habló con certeza y muy claramente del desmanejo que hay en la obra social. Son esos mismos jueces que muchas veces juzgan a las obras sociales de los trabajadores, y hoy vemos un descontrol pero absoluto. Años sin integrarse el directorio, años sin tener un presupuesto, años sin tener una auditoría. Ni siquiera hoy hay un presupuesto. No, tampoco, todavía no hay un presupuesto de la obra social. El descontrol y el desmanejo es absoluto, y es una obra social manejada ni más ni menos que por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Es increíble que a mí... Yo tuve el privilegio de ser elegido por los escribanos en el Chaco, presidente del Colegio de Escribanos, tenemos una caja notarial. Cuando yo escuchaba todas estas cosas, te digo, pero yo no lo podía creer, que no tengan auditorías, que no tengan un presupuesto, que no integren un directorio, que nadie controle absolutamente nada. Que no se pueda saber cuánto se facturó el último mes. Nadie sabe nada. Esos son misterios. La que dejó más expuesto esto que usted cuenta es la testigo Burgos, cuando le fueron preguntando varias cuestiones sobre la firma de los cheques, cómo se firmaban, si lo firmaba ella sola, si era con otras personas, cómo funcionaba el directorio y demás. Ahí quedó como muy expuesto esto que usted dice. ¿Hay algo de todo el relato que hizo ella que a usted le llamó puntualmente la atención o no encontró que se diera la respuesta que se esperaba? Creo que la situación de ella es una trabajadora, yo no quiero ir contra los trabajadores, pero evidentemente su designación para la firma de los cheques y la realización, me imagino que ya ella habla de los cheques y demás, me imagino yo que lo que hay ya a esta altura son transferencias bancarias que deben estar manejando las claves de las transferencias y con firma digital, me imagino, no creo, no, pero bueno, no importa, es lo mismo, para el caso es lo mismo. Una designación que no recuerda ni quién la firmó. Ni ella recuerda quién la firmó, no sabe si la firmó todo el directorio, el presidente del directorio, quién, tampoco, hay una nebulosa respecto de cuándo también. Y esa información, lo mismo que preguntaba mi compañera hace un ratito, ¿es información que no quiso dar, cree usted, o que no está el desmanejo, que ni siquiera hay un organigrama y un ordenamiento? Cuando preguntaste eso, me hiciste dudar. Creo que es muy extraño, ¿no? Que no recuerde. Uno siempre recuerda cuando alguien lo designa en un cargo y quién le firma la resolución y demás, ¿no es cierto? Es muy raro
que no se... No, es que además... Que no se recuerde eso. Cuando le preguntaron mejor tampoco dijo que había sido designado en un cargo puntual. Eso es lo que llama la atención, que tenga esa tarea, la de firmar, por ejemplo, cheques o hacer las transferencias o como sea, y no tenga una designación formal en un cargo, porque ella no dijo, bueno, me designaron formalmente, acá está la resolución. No hay tesorero. Tampoco hay tesorero. Entre todas las cosas, eso es la labor del tesorero, ¿no es cierto? Después que viene el subtesorero. Bueno, no, así como, no, tampoco hay tesorero. Entre todas las cosas, no hay directores de administración, tampoco subdirector de administración, tampoco, por lo que ella dijo, no hay tesorero. Y manejan muchos recursos. Entonces, alguien ejerce, de hecho, esa función. Eso pasa en cualquier organización, ¿no es cierto? No hay quien... Y bueno, alguno va a ejercer, se le delega facultades por cosas, pero eso no puede ser ineterno, ¿no es cierto? En algún momento hay que regularizar la situación. O quizás no, ese es el tema. Lo hablábamos o quizás no. Lo hablábamos con Tailade recién, usted pudo seguir un poco detalle, que es la única obra social que no es controlada por la Superintendencia de Servicios de Salud. Entonces esto me lleva a hacerle esta pregunta, digo... La Ley de Obras Sociales reconoce dos excepciones. Sí. Esta, la obra social, y la de las universidades. Bueno, en esa línea... Las universidades también, en principio de la autonomía, tampoco tienen... Tampoco pasaban por la SSS. No. Ahora, le pregunto en este caso específico, teniendo en cuenta que, bueno, viene primero la construcción de una prueba que parece que es muy incómoda para la Corte, especialmente porque no hay controles y tienen una diferencia muy grande con respecto al resto de las obras sociales. Si la Corte no hace nada para cambiar este funcionamiento, por fuera de las investigaciones de corrupción, ¿qué es lo que se puede llegar a hacer para controlar la obra social del Poder Judicial? ¿Cambiar la ley de obras sociales? ¿O eso podría ir en contra también de una decisión de la Corte? ¿Cómo ven eso? Yo creo que un coto de casa de la Corte, si modificamos la ley de obra social, la van a tachar de inconstitucional. Por eso lo preguntaba. Inmediatamente. No van a permitir una investigación, por eso es importante lo que se está haciendo actualmente. Yo siempre digo, este juicio político es la única ventanita, la única ventana que se abre para que la sociedad pueda ver lo que pasa en ese poder tan oscuro que es el Poder Judicial, tan blindado, ¿no? a los ojos de la ciudadanía. Creo que la única forma que tendríamos, respondiendo a tu respuesta, es a través de una ley, ¿no es cierto? Hay que ver si la ley... si prospera. Si prospera la ley. Y bueno, la verdad que no sé por qué tienen que tener, si es una obra social, por más que sea el Poder Judicial, no puede tener un tratamiento diferenciado del resto de las obras sociales. Las tan denostadas obras sociales, muchas de ellas pueden darle lecciones a la Corte de cómo se administra. Diputado, yo quería preguntarle vimos hoy una escasa participación de la oposición, estábamos recordando muchas ausencias en el día de hoy, pero también pensando un poco, y fue la puerta que dejó abierto Tailade antes de terminar la nota, en lo que va a venir en las próximas 2 semanas, donde se va a tratar, se va a seguir tratando este tema y se va a poner un poco más el foco en la participación de Lorenzetti cuando era el titular del máximo tribunal coordinando esta obra social. ¿Qué espera de la oposición? ¿Pudo hablar algo con algo de ellos? No, con ellos no hablé, pero sí voy notando un cambio. Por primera vez, miembros de la oposición nos acompañaron en pedidos de prueba. ¿Ah, sí? Sí. ¿En cuáles? Y todas las que aprobamos hoy, la diputada Oliveto nos acompañó. ¿Y qué valoración hace eso? Pasamos de una negativa absoluta a participar, ya fue el primer gran avance, y ahora ya una al menos, una legisladora opositora. ¿Solo la diputada Oliveto? Hoy sí, pero al menos una ya acompaña estos pedidos de prueba, ¿no? Y preguntarle en esa línea que está planteando si también le pareció que, a diferencia de la semana anterior, cuando se dio la última audiencia que estuvo Garabano, que la oposición funcionó mucho de reacción, ¿no? Cuando ustedes preguntaban, no preguntó,
en general no preguntan desde la oposición. Hoy fue viendo un cambio en relación a eso, ¿le pareció? Sí, que hoy preguntaron hubo también. Hoy preguntó bastante. Caña, preguntó López, preguntó... ¿Le parece que eso también marca un poco el cambio, como usted decía recién? Sí, sin lugar a dudas. Lo que más, ellos que decían que nosotros estábamos literalmente... De excursión de pesca. De excursión de pesca y que no teníamos pruebas y que metáfora. estábamos viendo a ver qué había. Bueno, creo que lo de hoy es inexcusable, ¿no es cierto? Nadie puede tapar el sol con las manos. Sí, lo de hoy fue muy impactante. Se quedó con relación a los... estuvieron dos denunciantes, dos afiliadas, Sí. hubo además 2 auditores y 2 trabajadoras, digamos, de la parte administrativa de la obra social, de cargos jerárquicos, una que estuvo un tiempo y otra que todavía continúa en funciones. Entre toda esa información, porque son posiciones diferentes, ¿no? Obviamente las denunciantes tienen un interés particular, quienes trabajan tienen un poco que también resguardar su fuente de trabajo y los auditores tienen una mirada externa. Entre todos esos testimonios que se plantearon y toda la información que se volcó, ¿encontró información que le haya sorprendido respecto al manejo, más allá de lo que ya se sabía o de lo que se empezaba a vislumbrar? Sí, cuando la contadora Solana, que estuvo 6 meses nomás en el cargo, ella no dio ninguna razón, adujo razones personales, pero bueno, uno se imagina, la razón personal habrá sido no quiero tener nada que ver con semejante lío. Ella entre las obligaciones, el artículo 23 que tiene, entre las obligaciones que tenía, funciones, no obligaciones, Sí. Hablemos de Las funciones. tareas que tenía que desarrollar. Las tareas era que tenía que emitir un informe mensual al directorio sobre la ejecución del presupuesto, sobre cómo iba. Yo le pregunté cómo lo hacía y bueno, me dijo que no se hacía porque no había presupuesto. ¿Y cómo? Entonces, O sea, no tenía nada que informar. No hay Proceso no de hay- ejecución presupuestaria. no hay proceso, no hay un sistema Claro. contable. No es. El otro que me sorprendió fue eso. ¿Cómo? Y siguen sin sistema contable. Tienen varios subsistemas de contabilidad sumamente rudimentarios, una suerte de debe y haber. Bueno, eso por Y, dejarle a los abogados la administración contable, una obra social. Y ahí, ¿no? y ahí vemos lo que... El problema son los abogados, en eso. definitiva. Y ahí se veía, bueno, cómo se manejaban al respecto, ¿no? Ahora, diputado, bueno, hay un interrogante respecto a la responsabilidad de Maqueda, otro respecto al rol de Lorenzetti. Tailade en la entrevista recién decía que le llama mucho la atención, que siente que la coalición cívica le está soltando la rienda a la acusación contra Lorenzetti. ¿En qué elementos usted ve lo mismo usted y ve cuáles son los elementos en donde estarían levantándole, digamos, el ritmo a la acusación? Yo creo que, bueno, puede haber unos con más responsabilidades que otros, pero en realidad son los 4 los responsables, porque todo lo que hacía el que estaba a cargo lo hacía a través de ¿no es cierto?, de acordadas de la Corte, que le Todos delegaba. ponían el gancho. me Todos dice usted. ponían el gancho, absolutamente todos ponían el gancho y son todos responsables de lo que está, sucediendo. Incluso los nuevos que podrían haberse enterado cuando llegaron y cambiado el rumbo, ¿no? Exacto, pero seguimos igual. Hasta hoy no hay balance. Hasta ahora no hay nada, no hay sistema contable. Es terrible. No hay sistema contable. Y la contabilidad que tienen es fácil, según los expertos, es fácilmente adulterable. Vulnerable. Diputado, Sí. ¿va a haber 2 audiencias más? Según lo que dijeron hoy, ¿puede ser? ¿Y nada más? No, Ah, no, ¿por qué? entendí que había... 2 por obra social, por lo Ah, menos. 2 por obra social. no. Todavía no luego- empezaron con participación. Claro, Claro, yo me creo. llamó la atención Sí, eso. sí. No. 2 o 3 más lo que amerite esta situación, veremos. Sí, 2 o Y 3 después más. van a ir con el tema de coparticipación. Y después tenemos que ir con coparticipación. Ahí, ahí estarán me imagino que estarán los gobernadores, estarán los
que solicitaron al tribunal ser escuchados por la Corte como amicus curiae, como amigos del tribunal. Y los gobernadores solicitaron que se los escuche simplemente a la Corte. Ese pedido no es que fue, ni siquiera fue denegado, no fue respondido nunca. Bueno, les guste o no, los miembros de la Corte son los representantes de las provincias argentinas, que son preexistentes a la nación, los que crearon la Argentina, pero bueno, ni siquiera los escucharon, no se dignaron a escucharlos. Bueno, los vamos a escuchar en la comisión, me imagino que el ministro del Interior también estará presente. Esperemos que quien representó a Cava en esas reuniones, que es el ex ministro D'Alessandro, también concurra. Y bueno. Eso le iba a preguntar, porque con la coparticipación parece que hay dos capítulos. Por una parte, la discusión de los fondos, los argumentos de las provincias, y por otra parte, lo que originó esta investigación en parte, que tiene que ver con la filtración de los chats de Marcelo D'Alessandro con el secretario de la Corte, precisamente en el impacto que tuvo con Silvio Robles, en el presunto impacto que ha tenido en la redacción del fallo. ¿El fallo Robles? Exactamente, como le dicen, el fallo Robles. Ahí quería preguntarle, porque si en el caso de la obra social, si en el caso específico de la obra social quedan por lo menos 2 o 3 audiencias, ¿cómo van a organizarse para reunir la prueba? Porque parece que hay dos caminos. Una parte es la discusión numérica con respecto a la coparticipación, y eso puede ser un camino larguísimo. Lo otro tiene que ver con las implicancias penales y el rol de Marcelo D'Alessandro, ya exministro de Justicia, y de Silvio Robles. ¿Cómo se van a organizar para eso? Bueno, habría que preguntarle a la presidenta, que lo está haciendo muy bien, como está organizando. La verdad que Carolina Gallardo lo está llevando muy bien esto, pero creo que tienen que hablar los actores políticos, creo que tienen que hablar los perjudicados, que son las provincias, lógicamente, y después tenemos que escuchar a la opinión de constitucionalistas de nota. Bueno, a ver, ¿qué dice la Constitución? Que por ley del Congreso se define el régimen de coparticipación. Bueno, surgió el régimen de coparticipación de capital por una sentencia, no por ley. Como dice. La ley dice, la ley del Congreso dice 1,4. Ahí tenemos dos cosas. La ley del Congreso dice 1,4%, la sentencia 2,9%. Pero ahí le pregunto otra cosa, porque la ley de coparticipación es del 92, después viene la reforma constitucional del 94. Pide hacer una ley transitoria. Exactamente, la ley transitoria. La autonomía porteña, o sea que la ciudad de Buenos Aires ahora tiene autonomía, pero todavía depende de que su porcentaje de coparticipación lo define el Ejecutivo, porque no existía esa instancia en la ley de coparticipación del 92. ¿Cómo salir de ese berenjenal? Bueno, el otro tema a discutir es, y a ver si se puede zanjar esta discusión doctrinaria que hay, es si la ciudad autónoma de Buenos Aires es una provincia o no. ¿Tiene el estatus de provincia o no tiene el estatus de provincia? Esa también es un año de trabajo. Esa también es otra. Esa es una discusión también, porque lógicamente que de ahí se deriva todo. Y después Consejo de la Magistratura. Bueno, yo siempre desafío a alguien que me dé un fallo de cualquier Corte Suprema del mundo, donde por un fallo judicial se haya revivido una ley, se haya dado vida a una ley que fue derogada por el Congreso. Un ejemplo, uno. Le quiero preguntar, trayéndole un poco a la actualidad de hoy también, parte de lo que se resolvió en definitiva hoy fue cómo resolver la ausencia de Marcelo Maceo, que es un abogado, que en el contexto justamente, tengo la fecha acá, del 20 de marzo, había sido citado para, lo que dice mi compañero, clarificar un poco los chats y la circulación y la veracidad que hay o no respecto a las filtraciones del ex ministro de Seguridad porteño. Hoy se decidió hacerlo otra vez por la fuerza pública. Va a ser la primera acción, digamos, de
imposición sería, o de... Sí. Bueno, lo mismo. A ver, como poner un poco el caballo a tiro para que se pueda convocar a alguien que está reticente, un testigo reticente, porque ser testigo es una carga pública, uno no puede negarse a ser testigo. Bueno, hay 2 testigos que también se negaron, en el caso de Carlos Stornelli y del senador José Torello, ¿no? Son condiciones diferentes en un punto porque Maceo no tiene ningún tipo de fuero. Los otros hay una interpretación ahí sobre los fueros que puede ser discutible, pero hay una interpretación posible. ¿Cómo van a actuar? ¿Finalmente lo va a traer la fuerza pública la semana que viene? Bueno, el otro eso que está en esa ya situación corresponde. Lo que se hizo, nosotros no podemos ordenar a la fuerza pública. Sí, se le pide a un juez que lo haga, ¿no es cierto? Con todas las garantías. Esperemos que este abogado se presente, porque esto es, no es simplemente testigos, que venga a declarar ante una comisión del Congreso. No hay ningún tipo no debería haber ningún tipo de inconveniente, que se le va a preguntar sobre lo que suponemos que sabe respecto de los chats. Y tiene la expectativa entonces que a partir de eso esté sentado aquí en las próximas semanas. Sí, me imagino que sí. Me imagino que también que la justicia y el juez al que le haya tocado a cumplir con esta orden la lleve adelante. ¿Cree que eso puede dar un cambio en la perspectiva de aquellos testigos reticentes que todavía hay, o que puedan ser reticentes en las próximas audiencias? ¿Que es importante dar ese mensaje? Creo que sí, que es importante, como bien lo decís, es importante este mensaje, que esto no debería ocurrir, ¿no es cierto? Esto es un procedimiento constitucional y cualquier ciudadana o ciudadano argentino debería concurrir, ¿no? Menos con un abogado, tener que recurrir a la fuerza pública, la verdad. Lamentable esta situación. ¿Alguna pregunta más, compañeros? No, yo le quería preguntar qué esperaba para, si empiezan a ver algún tipo de movimiento o alguna posibilidad de avanzar dentro de, antes que termine el semestre, antes de las elecciones, con, el dictamen, si empieza a hablar eso, que queda como platos fuertes. Ya lo tienen preparado, lo van preparando el dictamen. Claro, sí, ¿cómo viene esa cosita? Quiere chusmear el dictamen... ¿será un dictamen por cada uno de los no está preparado, no está preparado de ninguna manera, porque cada día nos encontramos con hechos que empalidecen nuestra imaginación sobre lo que estaba pasando. La realidad supera la imaginación. La realidad supera todas nuestras previsiones. Entonces, ¿para qué te vas a poner a redactar algo por adelantado? Antes de tiempo. Vamos, sí, hay que ir trabajando sobre lo que está acreditado. Ahora, y creo que se debe discutir ese dictamen en comisión también, ¿no? Los proyectos de dictamen. Por eso, y esta es la última pregunta que le hago, pero pensemos en una línea de tiempo. Vienen por lo menos 2 o 3 semanas más, obra social del Poder Judicial. No sabemos cuánto de la discusión de coparticipación, y después viene el Consejo de la Magistratura. En el medio, el escenario electoral, y después llegamos a octubre, noviembre. ¿Están pensando en algún momento de inflexión para poder ordenarlo todo? No participo de esa decisión, ¿no? No participo de esa decisión. Si vos me preguntás a mí, te puedo hablar a título estrictamente personal. Personal, sí. Y mi opinión teñida del calendario electoral y de las elecciones que nos vienen. Yo quisiera terminar esto en junio, emitir el dictamen y poder afrontar el proceso electoral. En el Chaco nosotros tenemos elecciones provinciales por constitución separadas de las presidenciales, y tenemos PASO también. Las PASO son el 18 de junio. Ahí está, por eso. Y las generales el 17 de septiembre. Ahí lo caché, por eso necesitan hacer campaña y ocuparse de otras cosas. Y el 29
tenemos que cerrar listas. Todo No voy a estar en ninguna lista, pero estamos trabajando. Tiene que estar ahí también con los compañeros. Gracias, diputado, por este ratito aquí en la tercera edición. Gracias a ustedes. Y bueno, nosotros ya estamos yendo al final. Les recordamos que mañana a las 11 hay sesión convocada para debatir una serie de proyectos. Decía Gaby hace un ratito nada más, el principal tiene que ver con el lavado de activos, pero también otros temas importantes, así que desde temprano hay una comisión a las 9:30 de la mañana también que va a estar dando algunas discusiones respecto a los temas de transporte y otras sesiones de comisión también convocadas para el día jueves, pero sin duda toda la atención va a estar mañana en ver si hay o no hay quórum, si hay o no hay votación, aprobación mayoritaria de todos los proyectos, porque son alrededor de 8. Así que, ¿están todos listos para eso? Sí, va. Para saber qué va a pasar. Una nueva sesión con un temario que uno espera que salga aprobado la mayoría de los proyectos, más allá de las rispideces que nos comentó hace un ratito Gaby respecto a los distintos despachos con el proyecto de lavado de activos. Sí, que es el tema más importante, junto con Becas Progresar también, ¿no? Que se incorporó. Sí. Bueno, depende también el sector, porque hay muchas familias que están esperando también el de pubertad precoz, así que bueno. Son varios temas. Trato diagnóstico humanizado para los chicos con síndrome de Down también va a ser uno de los más importantes. Así que esténse atentas, porque mañana va a haber mucha actividad parlamentaria. Nosotros aquí terminamos nuestro programa. Gracias, Claudio. Un gusto. Todo parece que viene suave mañana, pero estemos atentos. Nada puede predecirse por este clima, porque empezó una comisión más intensa y la segunda fue un poco más amena. Gaby Vulcano, nos vemos el viernes seguramente. Antonio Ricoveni, hasta el jueves. Hasta el jueves, Amanda. Ustedes quédense aquí con la continuidad informativa de DTV, que seguimos con más información. Chao, hasta la próxima.